Muchos seres humanos se aferran a la creencia de que la verdadera transformación exige un acontecimiento extraordinario, una metamorfosis radical, un dictado del destino. Anhelan ese instante culminante en el que todo se alinee perfectamente, en el que finalmente puedan inaugurar una nueva etapa. Sin embargo, ese momento rara vez se materializa, y mientras la expectativa consume sus días, su existencia permanece inalterada. He comprendido que los cambios más potentes no emanan de una única acción gigantesca, sino de hábitos modestos, replicados con asiduidad y disciplina día tras día. No es necesario revolucionar su vida en un lapso de 24 horas. Basta con reconfigurar su jornada y repetir esa nueva pauta. Porque cada acción cotidiana, por mínima que parezca, cincela su identidad, forja la persona en la que se convierte y determina sus logros. La esencia radica en lo diminuto, en lo constante, en las decisiones que adopta cuando nadie más observa. Si aspira a una existencia diferente, no persiga milagros, sino una rutina disciplinada, pues cada amanecer cuenta, cada determinación influye. Y cuando elige con propósito definido, su vida empieza a responderle, su trayectoria vital se reorienta, su mente se despeja, su potencial se activa. Todo cobra impulso cuando usted decide empezar. Y ese instante definitorio podría ser este mismo momento. La inacción o la espera solo prolongan una realidad que desea trascender. Si su aspiración genuina es modificar el curso de su existencia, la senda inicia indefectiblemente con la alteración de su rutina diaria. No existen atajos. No hay excepciones. El éxito auténtico se edifica sobre una estructura personal sólida. Una proporción considerable de individuos transita la vida de manera reactiva. Se despiertan tardíamente, se apresuran, improvisan, enfrentan los desafíos con los recursos disponibles y concluyen la jornada exhaustos, sin discernir en qué se disipó su valioso tiempo. Este ciclo se reitera incesantemente, con la quimérica esperanza de que en algún punto, una fuerza externa acuda a su rescate. Un nuevo empleo, una oportunidad inesperada, una persona providencial, un golpe de fortuna. No obstante, la transformación sustancial no irrumpe desde el exterior, germina desde lo más íntimo de su ser y comienza con las primeras acciones de cada mañana. Es que su despertar no solo determina el transcurso de su día, sino que moldea su identidad fundamental. Lo que ejecuta en las primeras 2 horas de su jornada es un reflejo fidedigno de su claridad mental, su nivel de compromiso y el respeto que profesa por su propia vida. La verdad ineludible es que si sus mañanas son flácidas, su vida en su totalidad tenderá a la debilidad. Pero si sus amaneceres son vigorosos, ordenados, concentrados, entonces su existencia se encamina inexorablemente hacia la consecución de sus aspiraciones. La clave no reside en replicar fielmente las rutinas ajenas, sino en edificar la suya propia con plena conciencia. Levantarse más temprano que la mayoría no constituye un acto de sacrificio, sino una manifestación de liderazgo personal. Implica la determinación de obtener una ventaja significativa antes de que el mundo despierte en su totalidad. Es conquistar una hora exclusiva donde usted ejerce el control absoluto, libre de interrupciones, sin justificaciones dilatorias. Un lapso sagrado para meditar, planificar, visualizar y expandirse, pues si usted no encausa su propia mente cada mañana, el entorno lo hará por usted, y el mundo no siempre alberga sus intereses más nobles. Si inicia la jornada consumiendo noticieros, revisando mensajes, navegando por redes sociales o sumergiéndose en preocupaciones, está condicionando su cerebro a la ansiedad, a la dispersión, al desorden. Pero si, en contraste, comienza el día plasmando sus objetivos, leyendo material que lo ennovezca, ejercitándose, nutriendo su cuerpo, su intelecto y su espíritu, entonces todo adquiere un giro distinto. Porque está reafirmando con actos concretos: mi vida posee dirección. Mi tiempo tiene valor intrínseco. Yo estoy al mando de mi destino. Suscríbase a Método Tras y Ahora. Y esta no es una acción aislada que se realiza una sola vez. Es una práctica que se ejecuta a diario, porque no basta con concebir una rutina poderosa si no se le confiere continuidad. La reiteración es el proceso que transmuta una acción meramente funcional en una identidad arraigada. Usted no es lo que realiza esporádicamente, usted es lo que practica cada día con persistencia. Por consiguiente, comprométase, no con la perfección inalcanzable, sino con la constancia inquebrantable. No necesita una rutina extenuante de 2 horas. Requiere una rutina que respete con devoción, que defienda con firmeza, que le rememore quién es y hacia dónde se dirige con determinación. Y si en este momento carece de una, comience con simplicidad. Escriba sus metas esenciales.
Dedique un breve instante a la reflexión profunda. Lea algo de valor intrínseco. Mueva su cuerpo con propósito. Exprese gratitud. Visualice su futuro deseado. La extensión del tiempo que le dedique es menos relevante que la intención con la que lo realice, porque ese lapso matutino no es meramente una rutina, es el ancla que estabiliza su día, el fundamento de su carácter, el pilar sobre el cual edifica la vida que anhela. Y si mantiene esa práctica cada día, sin excusas falaces, sin negociaciones mentales que lo debiliten, entonces su existencia entera comenzará a transformarse. No por arte de magia, sino por la dirección consciente que le imprime, porque todo individuo que domina su jornada, finalmente, domina su propio destino. Uno de los desaciertos más recurrentes que cometen quienes buscan una reorientación en su existencia es la subestimación del poder inherente a una sola acción diaria, ejecutada con precisión y consistencia. Tienden a creer que si algo no produce resultados inmediatos y tangibles, carece de valor intrínseco. Se sumergen en la desesperación al no percibir cambios significativos en una semana y, consecuentemente, abandonan el proceso con facilidad. Sin embargo, no comprenden una verdad fundamental. La vida no recompensa la intensidad esporádica, sino la constancia silenciosa y sostenida. Un físico no se remodela en una semana de ejercicio intenso. Una mente no se fortalece con una única lectura edificante. Una cuenta bancaria no experimenta un crecimiento exponencial con un solo acto de ahorro. Es la reiteración sistemática la que erige estructuras sólidas. Es la práctica cotidiana la que forja la maestría y la pericia. Y el problema subyacente no es la incapacidad de ejecutar estas acciones, sino la prematura rendición ante la ausencia de gratificación instantánea. Modificar su trayectoria vital exige una dosis mayor de paciencia que de talento innato, más enfoque que motivación volátil y una persistencia superior a la pasión efímera. Esto se debe a que la verdadera metamorfosis no se manifiesta de inmediato de forma visible. Se percibe y se siente como incomodidad, como incertidumbre, como una resistencia interna palpable. Y muchos confunden estas sensaciones con un indicio de fracaso, cuando, en realidad, son la prueba irrefutable de que están desprendiéndose de su antigua identidad, de sus patrones arraigados. Debe aprender a enamorarse del proceso en sí mismo, no únicamente del resultado final. El desenlace deseado llegará de manera inevitable si el proceso se respeta con rigor. Pero si sus acciones se guían exclusivamente por la expectativa de una recompensa veloz, lo que posee no es disciplina, sino una dependencia. Y la dependencia, por su propia naturaleza, lo torna frágil, vulnerable, fácilmente manipulable por su estado emocional fluctuante. En contraste, cuando actúa por convicción inquebrantable, cuando decide que ejecutará una acción cada día sin importar si siente deseo de hacerlo, si está exhausto o si la motivación lo abandona, entonces comienza a desarrollar el músculo más crucial de todos, el carácter. Ese carácter es precisamente lo que lo distingue de la mediocridad. Es lo que lo impulsa a adoptar decisiones que otros eludirían, a mantener hábitos que la mayoría abandonaría, a avanzar incluso cuando las condiciones distan de ser ideales. Y aquí radica una verdad irrefutable que no puede ignorar. Usted ya posee una rutina establecida. La pregunta esencial es si esa rutina lo acerca o lo aleja de la vida que anhela, porque cada acción que realiza de manera reiterada está delineando su destino, independientemente de que lo acepte o no. Si cada día derrocha tiempo en plataformas digitales, en lamentaciones estériles, en alimentos que lo debilitan, en pensamientos negativos recurrentes, en conversaciones triviales, entonces está cultivando una existencia de insatisfacción, a menudo sin percatarse de ello. Suscríbase a Método Tras y Ahora. Pero si cada jornada ejecuta, aunque sea una única acción que lo fortalezca como leer, planificar, ahorrar, entrenar su cuerpo, escribir, estudiar, practicar la gratitud, entonces está sembrando las semillas de una vida radicalmente distinta. Y la vida invariablemente recompensa a quien siembra con conciencia y propósito, incluso si los frutos tardan en brotar. No es imperativo que realice 1000 actividades al día. Basta con que elija las correctas y las repita con firmeza inquebrantable. Piense en la creación de un sistema personal, algo que no dependa de su estado de ánimo fluctuante, algo que realice porque es una parte intrínseca de quien usted es, no porque hoy se sienta particularmente inspirado. Esa es la diferencia abismal entre el individuo que progresa constantemente y aquel que permanece estancado en la inercia. El primero posee un estándar de excelencia que defiende, el segundo, una plétora de excusas. El primero actúa por decisión deliberada, el segundo, por impulso emocional. Y cada día que transcurre, esa brecha se agranda,
hasta que llega un punto en el que uno disfruta la vida que siempre soñó, mientras el otro sigue soñando con la vida que nunca se atrevió a construir. Pero hoy, en este preciso instante, usted tiene la potestad de decidir en qué lado de esa ecuación desea situarse. No es indispensable que transforme su existencia de golpe, en un acto precipitado. Es fundamental que cambie una sola cosa, una única acción, y que se aferre a ella con tenacidad inquebrantable, porque una acción diaria, cuidadosamente elegida y sostenida en el tiempo, posee una fuerza muy superior a cualquier motivación esporádica o transitoria. Y si inicia ese cambio hoy mismo, si lo reitera mañana con la misma convicción, si lo defiende pasado mañana a pesar de las adversidades, llegará el momento en que esa acción solitaria lo habrá metamorfoseado por completo. Ya no será la misma persona. Su manera de pensar será distinta, su forma de expresarse habrá evolucionado, su andar reflejará una nueva seguridad. Porque la grandeza no se alcanza mediante saltos cuánticos, sino que se edifica a través de pasos. Pasos firmes, cotidianos, sencillos en su concepción, pero repetidos con una intención inquebrantable. Y esos pasos que trazan el camino hacia una vida extraordinaria, comienzan con una decisión singular. Hacer hoy lo que la mayoría procrastina. Repetirlo aunque los resultados no sean evidentes de inmediato, defenderlo aunque nadie más comprenda su propósito, y nunca más retroceder, porque ya ha internalizado que una vida excepcional no es el producto de un día especial y fortuito, sino de un día común, vivido con una intención y un propósito absolutos. La razón por la cual una gran mayoría de individuos no logra transformar su existencia no se debe a una carencia de conocimiento, sino a un exceso de ruido y distracción en sus vidas. Viven sumergidos en un océano de interrupciones, de opiniones ajenas que los bombardean, de estímulos constantes que los desconectan de su propio ser. Desde el instante en que abren los ojos, son blanco de un incesante aluvión de mensajes, imágenes, notificaciones y responsabilidades que, a menudo, no son propias. Y en medio de ese torbellino de caos, olvidan lo verdaderamente esencial: la capacidad de pensar. Pensar con claridad, con profundidad. Reflexionar sobre lo que genuinamente anhelan, sobre su verdadera identidad, sobre el uso que están dando a los días que les restan en esta vida. Porque, en última instancia, quien no se detiene a pensar, simplemente repite. Repite lo que observa, replica las acciones de otros, reproduce lo que aprendió sin someterlo a cuestionamiento alguno. Y así, la vida transcurre actuando por imitación, carente de dirección, desprovista de un propósito discernible. Suscríbase a Método Tras y Ahora. El silencio, lejos de ser una pérdida de tiempo, es una fuente inagotable de poder. Un momento diario de recogimiento, de reflexión intencional, puede transformarlo más profundamente que una semana entera de actividades frenéticas y desenfrenadas, porque en ese santuario de silencio, usted se reencuentra consigo mismo. Y ahí, lejos del estruendo y la prisa del mundo, emergen las respuestas que nunca encontrará persiguiendo afanosamente los designios de la vida. Debe aprender a salvaguardar su atención como si fuera un recurso sagrado, porque en efecto lo es. Aquello que capta su atención, absorbe su energía vital, y lo que absorbe su energía, dirige sus decisiones más cruciales. Y sus decisiones, al fin y al cabo, son el cimiento de su vida. Por esta razón, cada mañana, y cada noche si le es posible, necesita un espacio donde pueda desconectarse del mundo exterior y conectarse con su visión interna. Un lugar donde pueda revisar sus metas, sus valores fundamentales, sus avances logrados, donde pueda mirarse con honestidad brutal y formularse la pregunta esencial: ¿estoy viviendo como el hombre que aspiro a ser? No se trata de emitir un juicio condenatorio sobre sí mismo, sino de cultivar una conciencia plena, porque sin conciencia no hay posibilidad de corrección. Y sin corrección, el crecimiento se detiene. La práctica diaria de la reflexión le otorga perspectiva, le permite distinguir lo urgente de lo verdaderamente importante y le devuelve el control de su propia narrativa. Esto es crucial, porque en medio del fragor del día, cuando está reaccionando constantemente a todo lo que lo rodea, es fácil perder de vista lo esencial. Pero cuando se detiene y observa con detenimiento, recupera la claridad de visión. Puede discernir dónde se está desviando del camino, qué aspectos está evitando enfrentar, qué está ignorando por temor o por comodidad. Y en ese punto de lucidez, puede corregir el rumbo, afinar sus estrategias, y reconectar con su propósito original. Un individuo que dedica tiempo a la meditación está 10 pasos por delante de aquel que simplemente corre sin dirección, porque sus acciones ya no son aleatorias, sino estratégicas. Ya no actúa bajo presión externa, sino por elección consciente, y ese tipo de acción es la que desencadena una verdadera metamorfosis.
Cada paso que da tiene una intención subyacente, cada decisión que toma posee un peso significativo, cada hábito que cultiva tiene raíces profundas. La reflexión también le enseña el arte del autoconocimiento, y conocerse a sí mismo es una condición indispensable si aspira a crecer y evolucionar, porque no se puede mejorar lo que no se comprende a cabalidad. Si desconoce por qué reacciona de cierta manera, por qué evita ciertas situaciones, por qué se autosabotea justo cuando está a punto de avanzar, entonces permanecerá atrapado en un ciclo que no entiende y del que no puede liberarse. Pero cuando comienza a observarse con una curiosidad genuina, sin juicios precipitados, sin prisas que distorsionen su percepción, empieza a descubrir patrones de comportamiento. Y al identificar esos patrones adquiere la capacidad de modificarlos, de romperlos, de reemplazarlos por otros más útiles y armoniosos con su visión de vida. Realice esta práctica cada día. Apague el ruido exterior, cierre los ojos, respire profundamente. Pregúntese quién está siendo en este momento, qué está ignorando deliberadamente, qué está tolerando sin necesidad, qué ya no desea repetir, y qué pequeña decisión puede tomar hoy para avanzar un poco más en la dirección correcta. No necesita dedicar una hora completa. A veces, 5 minutos de reflexión auténtica valen más que un día entero de actividad sin alma ni propósito, porque ese momento no lo distrae, lo dirige. Y cuando posee dirección, ya no necesita correr, solo necesita caminar con firmeza. Suscríbase a Método Tracy ahora. Y cuando camina con firmeza y determinación, cada día se convierte en una etapa constructiva. Y esa construcción, ladrillo a ladrillo, día tras día, se materializa en la vida que siempre soñó, sin la necesidad de milagros divinos, solo requiriendo silencio, claridad mental y la férrea decisión de no volver a vivir en piloto automático jamás. La mayoría de los individuos vive como si el tiempo fuera un recurso inagotable, como si siempre existiera un después para abordar lo verdaderamente importante. Después empezaré, después me concentraré, después cambiaré, después descansaré. Pero ese después es una falacia, una ilusión. Porque el tiempo que usted no emplea con una intención clara, se lo devora la rutina, se lo arrebata la distracción, se lo consume el olvido. Por esta razón, si hay algo crucial que debe hacer cada día para transformar su vida, es internalizar que cada jornada es valiosa, que cada hora es una inversión o, lamentablemente, una deuda, y que su existencia no cambiará por lo que haga esporádicamente, sino por lo que ejecute hoy, en este día, en este preciso instante. Porque este momento jamás regresará, y lo que haga con él marcará la diferencia entre una vida vivida con un propósito definido y una vida estancada en la pausa. Cada mañana, en el instante en que sus ojos se abran, repítase esta afirmación con convicción. Hoy voy a actuar como el hombre que ya soy por dentro. No como el que los demás esperan de mí, no como el que se acostumbró a sobrevivir, sino como el que está decidiendo reconstruirse con cada una de sus acciones. Esa frase encierra un poder mucho mayor del que aparenta, porque cuando usted se compromete con su identidad más auténtica, sus decisiones se alinean de forma natural. Ya no depende de la motivación efímera, posee dirección, y la dirección es el ancla que mantiene firmes a los individuos que se niegan a rendirse. Y si este mensaje resuena profundamente en usted, no permita que su llama se apague. Suscríbase ahora a Método Tracy, porque aquí no encontrará ideas vacías ni frases bonitas sin fundamento. Aquí está sembrando un nuevo código mental, un patrón de pensamiento que lo impulsará hacia adelante. Y quiero que me escriba en los comentarios una frase que lo comprometa con su transformación. Escríbala con claridad meridiana, con una fuerza inquebrantable, con una verdad irrefutable. Cada día es una nueva oportunidad, y yo ya no la voy a desperdiciar. Esa frase no está destinada a los demás. Es un compromiso personal, un contrato ineludible con su propio futuro. Y cada vez que la lea, recordará que la metamorfosis no depende del año en curso, del mes venidero ni del próximo lunes. Depende exclusivamente del hoy. Y hoy ya ha comenzado. No existe fuerza más poderosa que la de un individuo que se despierta cada día con una claridad absoluta sobre quién es, qué anhela fervientemente y qué está dispuesto a hacer para lograrlo. Ese hombre se convierte en una llama inextinguible, y ese fuego interior no puede ser sofocado por nadie, porque no lo enciende el mundo exterior, sino su propia y firme decisión. Y esa determinación sostenida con tenacidad incluso en los días más arduos, es la que edifica una existencia que ya no se asemeja en nada a la de antaño. Porque ahora cada jornada tiene un valor intrínseco, porque ahora cada día es crucial, porque ahora, finalmente, ese individuo ha despertado a su verdadero potencial. Suscríbase a Método Tracy ahora.
Realizar algo cada día no implica abarrotar su agenda con tareas sin sentido, ni convertir su vida en una interminable lista de obligaciones. Significa seleccionar con intención aquello que merece su energía, su valioso tiempo y su enfoque concentrado. Y en ese proceso, existe una práctica distintiva que separa al individuo disperso del hombre enfocado: revisar sus metas todos los días. No esporádicamente, no cuando la memoria se lo permite, sino cada jornada, con deliberación, porque la mente tiende a olvidar, las emociones son volátiles, y la rutina puede arrastrarlo sin rumbo, y si no mantiene viva la conciencia de lo que anhela, terminará experimentando aquello que no desea. Sus metas no son meros ornamentos decorativos, ni deseos vagos flotando en el aire. Son coordenadas precisas, anclas que lo sujetan a su propósito, faros que iluminan su camino. Son su sistema de navegación personal en un mundo diseñado para distraerlo constantemente. Cada día, antes de sumergirse en las exigencias del mundo, siéntese consigo mismo. Lea lo que ha plasmado en papel. Observe sus metas, repítalas en voz alta si es necesario para internalizarlas, reescríbalas si algo en su visión ha evolucionado, corríjalas si su perspectiva ha madurado, pero bajo ninguna circunstancia las abandone o las olvide. Porque cada día que las ignora, se distancia un poco más de la vida que se prometió construir. Y no necesita un listado de 20 metas, necesita aquellas que son esenciales, aquellas que, si las cumple, transformarían su existencia por completo. Metas financieras con cifras claras, metas personales con una profundidad significativa, metas físicas, espirituales, familiares. Escríbalas en tiempo presente. Redáctelas como si ya fueran una realidad palpable, porque su mente necesita creer en su consecución antes de poder visualizarla y manifestarla. Nadie construye aquello que no puede imaginar con una fuerza y convicción inquebrantables. Y si cada día se las rememora, las percibirá como una parte inherente de su identidad, y aquello que se arraiga en su identidad se vuelve ineludible, una manifestación inevitable. Esa simple acción diaria de revisar sus metas posee un impacto desproporcionado en su vida. Porque cuando trae a su memoria su propósito fundamental, todo en usted experimenta un cambio radical. Sus decisiones se tornan más agudas y precisas. Su diálogo interno se transforma, pasando de la duda a la afirmación. Su postura física irradia confianza, sus prioridades se reordenan con lógica. Ya no dedica tiempo a justificar su existencia, sino que la vive con una dirección clara. Ya no titubea tanto, ni se distrae con trivialidades, ni se deja arrastrar por el desánimo ajeno, porque usted posee una visión inconfundible, sabe a dónde se dirige. Y el individuo que sabe a dónde va inspira respeto, atrae recursos valiosos, encuentra soluciones creativas, porque su enfoque es inquebrantable. Y el enfoque, en un mundo saturado de dispersión, es un verdadero superpoder. Piense en todas las personas que admira por sus logros. ¿Cree que llegaron tan lejos por pura casualidad? No. Alcanzaron la cima porque cada día hacían lo que la mayoría olvidaba. Replicaban lo esencial, protegían aquello que consideraban de vital importancia. No requerían una fuente de motivación externa cada jornada, porque habían convertido sus metas en un ritual sagrado, y ese ritual los mantenía en movimiento constante, incluso cuando todo lo demás parecía detenerse por completo. Suscríbase a Método Tracide ahora. Si su anhelo es transformar su vida, comience por salvaguardar su visión más íntima, por recordarse a diario el propósito por el cual está aquí. No lo que otros esperan de usted, ni lo que otros alcanzan a comprender, sino lo que usted, en lo más profundo de su ser, sabe que necesita construir. Y si lo hace día tras día, en silencio, con una constancia férrea, con una humildad profunda, llegará un momento en que aquello que antes era una aspiración distante, se convertirá en su nueva realidad palpable. Y entonces, comprenderá que no fue obra del azar o la fortuna. Fue el resultado de una decisión inquebrantable, de una intención consciente, de una disciplina ininterrumpida. Fue la determinación diaria de recordar que su vida posee un valor suficiente como para vivirla con propósito, y que usted mismo posee la valía necesaria para no olvidarlo jamás. Otra de las prácticas cotidianas más ignoradas y, a la vez, más poderosas, que lo conducirá a una metamorfosis radical de su existencia desde la raíz, es la de hacer aquello que más evita. Todos albergamos esa tarea pendiente, esa conversación incómoda, ese proyecto ambicioso, ese paso crucial que postergamos una y otra vez. Sabemos con certeza que es importante, sabemos que nos impulsaría hacia adelante, pero también somos conscientes de que nos genera una profunda incomodidad, y por esa razón lo relegamos al final del día, del mes,
o de nuestra lista de prioridades. Pero permítame compartirle una verdad que he internalizado a lo largo de toda mi trayectoria profesional. El crecimiento personal y profesional no florece en la zona de confort, ocurre precisamente en el epicentro donde emerge la resistencia. Y si usted aspira a obtener resultados que nunca antes ha logrado, debe estar dispuesto a ejecutar cada día, al menos, una acción que normalmente eludiría. Me refiero a esa acción que lo desafía, esa decisión que le exige un esfuerzo adicional, esa conversación que lo expone a la vulnerabilidad, esa actividad que demanda de usted una fortaleza mayor de la que percibe poseer. No se trata de abrumarse con una lista interminable, ni de intentar hacerlo todo de golpe. Se trata de identificar una única cosa diaria que su yo actual tiende a evadir y enfrentarla de frente. Porque cada vez que lo hace, no solo gana terreno en el ámbito externo, sino, lo que es aún más crucial, fortalece su carácter. Cada vez que se confronta con algo que solía aplazar, no solo resuelve una tarea pendiente, está reprogramando su mente para actuar con decisión, en lugar de huir. Y esa reprogramación interna es el cimiento sobre el cual se edifica la confianza, la seguridad en sí mismo y el respeto propio inquebrantable. Un hombre que honra su palabra, que cumple lo que promete hacer, se vuelve imparable, porque ya no depende del entorno o de la aprobación externa para sentirse capaz. Se convierte en la fuente inagotable de su propio impulso, y esa fuente nunca se agota, porque emana de su compromiso intrínseco con su propia evolución. Enfrentar lo incómodo no significa vivir en un estado de tensión constante, sino priorizar el avance y el crecimiento por encima de la mera comodidad. Y eso genera una transformación tan profunda que se torna irreversible. Porque después de un tiempo, su mente ya no se amedrenta ante los desafíos. De hecho, los busca activamente, porque comprende que en ellos reside su próxima versión, su siguiente nivel de desarrollo. Y cuando alcanza ese punto de lucidez, el progreso se acelera exponencialmente, las decisiones se vuelven más fáciles de tomar, los miedos pierden su poder opresor y la claridad mental aumenta drásticamente. Esto sucede porque usted ya no se pregunta si puede lograrlo, sino que se enfoca en cómo lo va a lograr, y esa perspectiva lo cambia todo. Observe su lista de pendientes. ¿Qué tarea ha estado posponiendo durante días, semanas, incluso meses? ¿Qué conversación ha evitado por temor al conflicto o a la reacción ajena? ¿Qué paso crucial no ha dado porque considera que aún no está completamente preparado? Haga eso hoy. Aunque lo haga de forma imperfecta, aunque no le salga impecable, aunque sienta un temblor en las manos, hágalo. Porque esa acción lo transformará más que 100 planes meticulosamente escritos. Le enviará una señal poderosa a su propio ser. Hoy he ganado una batalla contra mi yo del pasado. Y si repite esa victoria cada día, por diminuta que sea, llegará el momento en que mirar hacia atrás le resultará imposible, porque no reconocerá al hombre que solía ser. Suscríbase a Método Tracy ahora. Nadie altera fundamentalmente su vida sin atravesar la incomodidad inherente al cambio. Nadie rompe un patrón arraigado sin experimentar la tensión que eso conlleva. Nadie conquista una nueva realidad sin pagar el precio de la incomodidad diaria y constante. Pero ese precio, comparado con el costo inmenso de vivir estancado, es verdaderamente mínimo, casi insignificante. Porque la incomodidad que precede al crecimiento dura solo un instante, un periodo definido, pero la incomodidad de permanecer en el mismo lugar, de no evolucionar, esa dura toda la vida, un tormento constante. Así que hoy tome una decisión. Elija su incomodidad particular, no la más grande y abrumadora, no la más pesada y desafiante, sino solo una. Y vénzala. Y mañana, elija otra. Y después, una más. Y así sucesivamente, hasta que el miedo deje de ser una barrera infranqueable y se convierta, en cambio, en una señal clara de que está avanzando por la senda correcta. Y entonces, descubrirá con asombro que su vida ya ha cambiado por completo, no por un evento gigantesco y milagroso, sino porque cada día, en silencio, usted eligió avanzar allí donde antes se detenía por inercia o por temor. Uno de los hábitos cotidianos más desatendidos, y al mismo tiempo más potentes, es el de dirigirse a sí mismo con palabras de aliento y positividad. Su diálogo interno es la voz que lo acompaña con mayor persistencia a lo largo del día, superando incluso la de sus seres queridos, la de sus compañeros de trabajo, o la de cualquier mentor o guía externo. Es la voz que lo saluda al despertar, que lo sigue mientras cumple con sus responsabilidades y que lo observa en silencio cuando nadie más está presente. Y si esa voz es áspera, crítica, negativa o derrotista, entonces está cultivando el autodesprecio de manera insidiosa, sin siquiera percibirlo.
Una multitud de individuos no fracasa por una falta de aptitud o capacidad, sino por una conversación interna que sabotea cada intento de progreso. Se repiten a sí mismos que no son lo suficientemente competentes, que no lograrán sus objetivos, que ya es demasiado tarde para cambiar, que carecen de lo necesario para triunfar. Y al reiterar estas afirmaciones día tras día, semana tras semana, año tras año, terminan creyéndolas, y, lo que es aún más devastador, las terminan manifestando en su realidad. Porque la mente, en su esencia, siempre busca la coherencia con aquello que usted cree ser. Pero existe también una verdad liberadora. Usted tiene la capacidad de transformar esa voz interna. Puede entrenarla, puede elevarla, puede convertirla en su más fiel aliado. Y esta metamorfosis no demanda un cambio externo. Solo requiere presencia, la voluntad de detenerse, de observar cómo se está comunicando consigo mismo, y de reemplazar esas frases autodestructivas por afirmaciones que lo edifiquen, no con falsedades, sino con una intención profunda. Porque no se trata de proferir palabras vacías, se trata de recordarse su propio valor intrínseco, su esfuerzo constante, su visión clara para el futuro. Cada día, al menos una vez, debe hablarse con convicción, mirándose al espejo si es necesario, y declarar con determinación lo que está construyendo, la persona en la que se está convirtiendo. Porque esas palabras no son meras construcciones lingüísticas, son semillas poderosas. Y esas semillas, regadas diariamente con persistencia, terminan dando frutos en su carácter, en su estado de ánimo, en su capacidad de persistencia inquebrantable. Numerosos individuos aguardan que alguien más los valore, que alguien los motive, que alguien les diga, tú puedes. Pero esa expectativa los debilita, porque los vuelve dependientes de la validación externa, y un hombre dependiente jamás podrá ser verdaderamente libre. En contraste, cuando usted mismo se convierte en su principal fuente de impulso y aliento, su fortaleza se vuelve inquebrantable. Ya no necesita la aprobación ajena, ya no requiere aplausos para avanzar, ni que todo salga impecablemente perfecto para dar el siguiente paso, porque su confianza nace de su interior, de la práctica diaria de recordarse su misión personal, su camino singular y su poder inherente. Comience hoy mismo. Al finalizar esta jornada, repítase a sí mismo lo que haría si creyera profundamente en sus propias capacidades. Diga en voz alta lo que un mentor sabio le aconsejaría. Afirme su disciplina, su coraje inquebrantable, su progreso constante. Dígase, estoy avanzando, aunque aún no lo vea claramente. Suscríbase a Método Tracy ahora. Dígase, soy capaz de enfrentar lo difícil, porque fui diseñado para crecer y evolucionar. Dígase, no necesito ser perfecto, solo necesito ser constante y perseverante. Esas frases no son expresiones cursis o triviales. Son repeticiones poderosas que programan su mente, que reescriben su identidad más profunda, que fortalecen su núcleo interno. Y cuando su núcleo es robusto, nada exterior tiene la capacidad de quebrantarlo. No espere a sentirse completamente seguro para hablarse bien a sí mismo. Hágalo precisamente cuando se sienta vulnerable. Hágalo cuando la duda lo asalte. Hágalo incluso si no lo cree con absoluta convicción en ese momento. Porque esas palabras, con el tiempo y la repetición, lo alcanzarán. Porque la reiteración constante crea una verdad, y la verdad que usted elija creer será, en última instancia, la que experimente y viva. Así que, cada día, afirme quién es, afirme lo que merece, afirme la vida que está edificando, y pronto se dará cuenta de que ya no necesita librar una batalla contra su propia mente, porque su mente estará firmemente de su lado. Y cuando su mente está alineada con usted, el mundo entero también comienza a abrirse, porque todo inicia con lo que usted se dice y lo que decide creer. Y llegará un día, no muy lejano, en que alguien lo observará y dirá, él tiene algo diferente, algo especial. Y usted sabrá que ese algo no surgió por azar o por suerte. Vino de lo que hizo cuando nadie lo obligaba. Vino de lo que eligió cuando pudo haberlo evitado. Vino de las mañanas en las que decidió empezar de nuevo, de las noches en las que decidió no rendirse jamás, de los días en los que eligió ser quien aún no era, hasta que finalmente lo fue por completo. Porque cada día vivido con intención suma. Y cuando cada acción suma, nada es en vano. Y su vida, por fin, se convierte en lo que siempre debió ser, una manifestación consciente y plena de su grandeza inherente. Usted no está aquí para simplemente sobrevivir los días, está aquí para utilizarlos como ladrillos y construir con ellos una vida que merezca ser vivida con pasión y propósito. No se pierda lo último en transformación personal, suscríbase ahora mismo a Método Tracy y no deje que su potencial se desvanezca. Nos vemos en el camino hacia una vida extraordinaria.